Ya, acá vamos a ir a continuación con la pauta del ejercicio número 2. Es un proceso bastante repetitivo en términos de iteraciones, como solamente ir haciendo balances de energía, pero es importante identificar cuáles van a ser cada una de esas variables, ¿ok? Entonces el problema 2 dice así: la empresa Salita Acuática requiere sus servicios para la construcción de un sifón en la ciudad de Temuco. Este sifón será construido de hormigón, ahí nos dan el número de Manning, donde pasará un caudal, en este caso es como un caudal de diseño, ¿ok? De 2,5 metros cúbicos sobre segundo. Como dato, se sabe que la altura aguas abajo del sifón es de 1,2 metros. Eso también es un dato que nos va a servir para comenzar nuestro balance de energía. En un canal trapezoidal de taludos 1:1 con base de 1 metro, también se tiene que el cajón es de 1 por 1 y el diámetro del sifón es de 1 metro. Considere K igual 0,5 para las pérdidas. Eso es para todas las pérdidas, ¿ok? Entonces, el ítem número 1 nos dice: considerando que existe un desnivel de 50 centímetros entre inicio del sifón y el final, ¿qué altura debe tener el canal de entrada para que no se desborde? ¿Ok? Ya, entonces, ¿cuál es el canal de entrada? Primero hay que entender la figura, eso es lo más importante. El flujo va en esa dirección, va a bajar y va a llegar acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que conocemos nosotros? Nos dan este desnivel, el delta Z, si lo podemos ver bien, es entre ese punto y este punto, ¿ya? Entre la base de las dos tuberías. Ese es el desnivel que se considera. Entonces, si nos dan de que como dato se sabe que altura aguas abajo del sifón es 1,2, o sea, esa agua de esa altura de ahí, eso es un dato para nosotros partir nuestro primer balance de energía por ese lado, ¿ya? Por ejemplo, si nos dan algo por aquí, entonces por ese lado nos conviene también dar o comenzar el balance de energía, ¿ok? Vamos con ello entonces. Tenemos nuestro diagrama, aguas arriba, tenemos nuestro sifón, ingresa a la tubería, ¿ok? Con ese diámetro, con esa geometría, llega acá arriba, se traspasa un cajón de 1 por 1 y luego viene nuestro canal, que es trapezoidal con un talud 1:1. Esto quizás no estaba mencionado acá abajo para los balances, pero no lo incluí en el látex. Se me había ido, pero se los voy a dejar anotado acá. Ok, entonces. Incluso creo que subí el nuevo enunciado con estos valores. Voy a revisarlo. Paso número 1, identificar los datos. ¿Ok? Tenemos nuestro balance de energía, nuestro H1 que nos dan, el caudal, el Manning, cuánto es el B y cuánto es el diámetro. Entonces, como tenemos información de este lado, el primer balance de energía lo hacemos de ese lado para ir quitando nuestras incógnitas. Es importante identificar cuáles son nuestras incógnitas y cuáles son los términos del balance de energía que se van a ir anulando, de acuerdo a la sección, ¿ok? Entonces, entre 0 y 1, que es este de aquí, esta sección, ¿ya? Acá se tiene una transición de una sección trapezoidal a la rectangular, o cuadrada, quizá. Ya, a la cuadrada, en términos matemáticos no debería cambiar. Sí, está bien. Para formar el cajón, porque el cajón 7, 1 por 1. Entonces, hacemos un balance de energía o identificamos cuál es la energía en el punto número 0, acá. Y tienen que sí o sí para el sifón identificar cuál va a ser su cota cero, cota geométrica, ¿ok? Puede ser cualquiera, pero todos los balances de energía tienen que estar medidos respecto a ese valor, ¿ok? Es demasiado importante. Si no tienen bien definido cuál es su Z0, todos los balances nunca les van a cuadrar, ¿ya? Yo a priori, de donde uno parta el balance, sea de cuál punto sea, la cota que está inferior
o al final como el límite con el suelo, esa siempre la defino como un z igual 0. Entonces comenzamos. La energía en cero tenemos de que va a ser altura de velocidad más el h0, y el h0 lo conocemos porque nos dan la altura de escurrimiento, y tenemos que la velocidad la podemos expresar en términos de caudales sobre el área. Acá conocemos de que es trapezoidal, esa sería nuestra área de escurrimiento, y aquí puse las unidades. Ojo con las unidades, ¿ok? Y da 1.25. Entonces, esa será la energía disponible en E sub 0. Y ahora, si igualamos esa energía, sí, no, esperen, balance de energía ahora en 1. Tenemos, ¿cuánto sería nuestro H1? Que está acá, más la Z1, que es la geométrica, más también la altura de velocidad. Entonces, teniendo la expresión para H0 y H1, estamos listos. Entonces solamente nos falta hacer el balance de energía para determinar cuál es nuestra incógnita, el H1. Que es este de acá. ¿Ok? Estamos. Hacemos balance de energía para determinar el H1 y sabemos de que H1 va a ser igual a H0 más unas pérdidas de fricción más pérdidas singulares. Ya, ¿por qué es H1 igual a H0 más eso y no H0 igual a H1 más eso? Porque el flujo va en esa dirección, ¿ok? Entonces, acá hay más energía y por lo tanto, si el flujo va hacia allá, tendríamos que esperar de que acá va a estar la energía en cero más esas pérdidas friccionales que recorre en ese tramo, más las pérdidas singulares que recorre en ese tramo. Entonces, para pasar de este tramo a ese tramo, esas son las pérdidas que hay que considerar. Luego tenemos que las pérdidas singulares las vamos a considerar con ese factor K que nos dice 0.5 arriba. Entonces, tenemos que ver cuáles son las pérdidas singulares en esa transición. Tenemos primero que es la salida del cajón, que va a ser esta de aquí, ¿ya? Que va a perder energía. Y por último, tenemos que es la etapa de esa transición, ¿ok? Que va a pasar entre B1 y B0. Aquí puse cuidado que en alguno es velocidad acá en el cajón, ¿ya? Y ahí podemos determinar la velocidad en el cajón, en B1, para que tengan también esos parámetros más o menos claros. Y las pérdidas friccionales, generalmente podemos hacerlo con Hazen-Williams, o dado que igual son en términos como transiciones más cortitas, se puede hacer un promedio entre una y la otra. Entonces tenemos J1, J2, se suman y se dividen en dos, y por el largo. El largo de 0,1 es acá, 5 metros. Es poquito. Entonces, en teoría, ese parámetro deberíamos esperar una poca pérdida. ¿Dónde deberíamos esperar las mayores pérdidas? En las singulares. Eso es importante. Incluso, en términos de orden, las singulares siempre van a dar mayores que las friccionales en los sifones. Siempre. Acá tenemos el término para el J0. B0 también lo podemos determinar. El N lo dan y el radio hidráulico. Entonces aquí hay un desglose un poco más grande de qué es lo que nos debería dar. Aquí ocupamos el HC, H1, H1, H0, H0. Entonces al final, teniendo todo este balance de energía, obtenemos energía en 1, que viene desde esta ecuación, conjunto después con esta que se juntan, y se obtiene, se despeja. Aquí Z1 es una aproximación. ¿Por qué es una aproximación? Porque, acá. Nosotros, este punto de aquí es nuestro Z igual a 0, ¿ya? En teoría, ahí como estamos es una zona de depósito, eso siempre se diseña con
muy poca pendiente. Obviamente va a haber una diferencia aquí de pendiente o de altura geométrica, pero son 5 metros, es muy poco. ¿Ya? Entonces, por eso en este punto se asume de que el z es aproximadamente 0, porque realmente el 0 nosotros lo definimos acá. ¿Ya? Tun, tun, tun. Ya, todos esos supuestos son importantes que los indiquen en la prueba. Eso yo creo que igual le vamos a sumar harto puntaje. O sea, si sale sí, bueno. Bueno, después vamos con balance, tenemos listo esta sección de balance y vamos a ir retrocediendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar hasta la entrada del sifón. Ahora, ¿cuáles son las pérdidas de transición acá? Tenemos que es la pérdida de transición del cajón al tubo, ¿ya? Tenemos E2, es exactamente lo mismo, al final uno siempre considera E2 igual a E1 más unas pérdidas friccionales más pérdidas singulares. ¿Por qué E2 es igual? Porque el flujo va en esa dirección. Acá tenemos E2 y aquí vamos a calcular E1. Las pérdidas pasan en esa sección. Luego tenemos las pérdidas friccionales, las pérdidas singulares, que sería esta transición del cajón al tubo, que sería esta que pasa acá, ¿ya? Ya, a ver, tengo una duda. Ya no, sí está bien. Estaba pensando que ¿por qué deberían quizás considerarse dos veces las pérdidas? Pero si aquí vemos esta pérdida es de la velocidad en 2 con la velocidad en el cajón, o sea, sería de al final como esta transición, hace un promedio entre esas dos. En cambio, acá cuando se considera esta salida del cajón es la de B1, que es acá, con la del cajón también. Esa es como más singular, como más puntual, en cambio la otra es como más una transición. Entonces, incluso ahí dice transición. Súper. Aplicamos el mismo balance. Acá tenemos, ojo que cuando estamos en el tubo es el diámetro, ¿ok? Y acá va el tema de la geometría del cajón. Ve por hecho. Luego hacemos balance de energía entre 2 y 3. Entre 2 y 3 tenemos que es la geometría es circular de la tubería. Entonces tenemos balance de energía entre 3 y 4 también. Bueno, 2 y 3 solamente a lo largo del tubo. Pérdidas a lo largo del tubo. Y acá tenemos lo mismo, pero para la transición entre 3 y 4, que debería ser muy similar al balance de energía entre 2 y 1. 3 y 4, ¿ya? Pérdidas de transición entre velocidad en 3, velocidad en 4, entre aquí y acá. Los largos, recordar que los menciono acá arriba, ¿ya? Son estos. Estos de acá. Tum, tum, tum. El de 3 y 4 lo consideré el igual al de 2 y 1. Son iguales esos largos. ¿Qué más les cuento? En verdad, bien, todo el rato lo mismo. Eso conocido, 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 el pie conocido, el B conocido, el H del cajón también lo determinamos. Todo eso, datos conocidos. Y finalmente, acá tenemos luego un 4 y 5, que es esto. Entre 4 y 5 existe ese cambio aquí, en esta sección. Por lo tanto, acá indica que únicamente tiene cambio de sección, quedando al final una pérdida singular en ese punto, no ya más friccional. Y ahí tenemos esa pérdida del cambio de la sección entre 4 y entre 5. También hace ahí un promedio. Pero para conocer al final la velocidad necesitamos conocer la altura en ese punto y hacemos también ecuación de energía. Y aquí es donde tenemos dos incógnitas, una sola ecuación
pero tenemos un dato. ¿Cuál dato? Del desnivel, de los 50 centímetros. Entonces ahí podemos obtener un sistema entre la ecuación 1 entre la ecuación 2 y obtenemos el H5 en términos de metros y ya teniendo el H5 podemos calcular el E5, que es este de aquí. Por lo tanto, el canal debe tener una altura mayor a 2.08 metros para que no se desborde producto del sifón. ¿Ya? Ahí es igual bastante a priori los resultados que podrían obtener porque hay algunos parámetros que de acuerdo a lo que te dice el enunciado o la geometría del canal o los supuestos que uno vaya haciendo, no sé, pues que vayas despejando algunas cosas. Acá yo encuentro correcto, por ejemplo, que si uno hace un balance en algo de 5 metros, uno podría despreciar todo este término de los friccionales, ¿ya? Por ejemplo, donde yo no despreciaría los friccionales, acá, que es una sección más larga. Pero en esta sección yo sí podría quizás despejar los friccionales. Además que sabemos que es de hormigón, entonces las pérdidas friccionales deberían ser aún mucho menor por el coeficiente de Manning que uno tiene. Entonces, si ustedes creen pertinentes ciertos supuestos, indíquenlo por qué. Por ejemplo, ¿dónde no eliminaría eso si esto fuera tierra? Si esto fuera tierra, el esfuerzo de corte es mucho mayor y ese coeficiente de Manning repercutiría como elevando las pérdidas friccionales, entonces ahí yo no los sacaría y ahí sí y los calcularía. Puede ser de manera más específica, puede ser como un promedio. Si ustedes lo creen pertinente, escríbanlo su supuesto, ¿ya? Al final esto es diseño. Por último, dice si el nivel disminuye 20 centímetros, ¿cuál sería la altura necesaria del canal de entrada y si el largo del sifón aumenta a 100 metros? Si el desnivel varía, afecta solamente el paso número 6, ¿ya? Eso es importante porque el paso número 6 es donde recién ingresa esta condición para poder despejar. Entonces este dato al final lo ocupamos al final de la iteración, por lo tanto, la altura ahora requerida para el canal, haciendo, en vez de ocupar los 20 centímetros o cambiarlo, esta variación que nos indican a 20, tenemos 2.41 metros. Por lo tanto, si en vez de disminuir si en vez de disminuir el desnivel se aumenta el largo a 100 metros, esto produce un aumento en las pérdidas de la zona y genera mayor peralte, resultando en una altura de canal de 2.55 metros. Es harta igual la diferencia, pero no, en verdad, no es tanto en términos constructivos. Lo que sí cambia harto es el tema del sifón. Comente qué sucedería si el diámetro del sifón fuera de 50 centímetros. Entonces, las pérdidas, ¿no ven? Esto es lo que les mencionaba. Las pérdidas friccionales en ese tramo aumentan demasiado porque al final tenemos alta velocidad de escurrimiento, tenemos mayor contacto con nuestra superficie y por lo tanto aumentan considerablemente las pérdidas. Así que aquí el peralte es de 40 metros. Demasiado. Por lo tanto, al final se hace imposible construir. Ahora vamos a tener que un muro enorme, quizás está más alto que un edificio de 3, 4 pisos. Así que es importante identificar los parámetros de diseño. Uno dice ya, un sifón de 50 centímetros. ¿Qué tan diferente podría ser uno de 100 centímetros? Pero los efectos son considerables, ¿ya? Eso es importante que puedan tener como, como claridad en el momento de diseñar. ¿Qué les aconsejo yo ahora? Esto, por favor, ténganlo en cuenta para el certamen. Si no les queda tiempo y su diseño les quedó algo, por ejemplo, así, ustedes, no sé, proponga un diámetro y ustedes proponen ese diámetro y les dio al final un peralte de 40 metros. No borren todo, ¿ya? Indiquen que al menos su diseño no está acorde, estas condiciones las cumple, esta condición no la cumple, y propongan algo. Dado el tiempo, quizá
porque pienso que puede faltar tiempo, siempre falta tiempo en estos certámenes generales, pero indiquen cuál sería su paso a seguir ahora. Ya, creo que al menos debería aumentar el diámetro o tendría que disminuir el diámetro, ¿ya? Esas son cosas como que igual podrían ayudarlos y ayudarlas. Así que eso principalmente, enfóquense en las ayudantías para el certamen, ¿ya? Sean metódicos, ordenados, por favor, y dejen sus supuestos claros. Con eso no deberíamos tener problema y mi recomendación nuevamente, enfóquense en las ayudantías. Mañana, ahora voy a publicar algo por aula para ver si concordamos con algún horario de consultas en la tarde, posiblemente mañana. Eso, cualquier cosa me pueden escribir y estamos en contacto. Que tengan buen estudio.